Ok, en este tercer ejemplo, o segundo ejemplo, ah, como ven, ambos autos están partiendo en sentidos contrarios. Nunca me dice el ejercicio si A va a la derecha o B va a la izquierda. Según el orden en que lo está escrito, lo estoy colocando, ¿sí? Entonces estoy asumiendo que A va a la derecha y B a la izquierda. Parten del mismo punto y lo más eficiente para los cálculos es poner ahí el punto cero. De ese modo, para ambos autos, estas serían las velocidades iniciales, ¿sí? Entonces, digo, las posiciones iniciales, perdón. Ambos partirían desde el cero. A lo haría con 40 y B con 50 kilómetros hora. El más rápido, claro que es B. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, después de 5 horas, ¿qué distancia de separación tienen? Entonces, la palabra clave ahí es la palabra distancia de separación. ¿Sí? ¿Qué distancia los separa? ¿Okay? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, el gráfico que estoy poniendo acá es muy importante. Si ustedes lo miran, al centro de todo están las posiciones iniciales, de ahí han partido. Después de 5 horas, a la derecha del cero está A y a la izquierda del cero está B. Sí, vamos a bajar esto. Bueno, ¿eso qué significa? Por lógica, si A está a la derecha, tiene una posición positiva. Si B está a la izquierda, va a tener una posición final negativa. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante porque al definir la condición, lo primero que voy a entender es lo siguiente. La distancia de separación, claro que en términos de tamaño va a ser todo esto, ¿verdad? Sí, repito, acá está B, acá está A. ¿Qué distancia los separan? Pues todo esto. Todo esto. Pero eso es en términos de distancias. Si yo hablo de posiciones, claro que la posición de B uno podría decir que es mayor que la de A. Pero vean lo siguiente. ¿Sí? Voy a quitar esto y voy a definir lo siguiente. La distancia de separación va a ser la resta de las posiciones, ¿sí? Al igual que en el ejercicio anterior, ¿sí? La diferencia de las posiciones. Entonces voy a restar la de A menos la de B. Y para garantizar que sea una distancia, voy a poner un valor absoluto, ¿sí? Entonces el valor absoluto me garantiza a mí que esta cantidad pues va a ser positiva. Por lógica. Es lógico esto, porque la distancia pues es una magnitud escalar. ¿Sí? Y al ser escalar, también yo llego a entender que toda distancia pues tiene que ser positiva, aunque sea una distancia de separación. ¿Sí? Ahora, claro que acá adentro, acá, claro que estas posiciones finales pueden ser positivas o negativas. Porque recuerden que lo siguiente,
¿sí? Las posiciones son de naturaleza vectorial, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que la posición final de A va a ser positiva y la posición final de B va a ser negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué distancia los separa? Pues básicamente restar la posición de uno menos la posición del otro. Ahora, esto es algo que siempre hemos hecho, ¿sí? Siempre hemos hecho esto. Y lo voy a mostrar acá. Si se fijan en el ejemplo anterior, hemos hecho eso. Claro que acá ya sabíamos que esta cantidad iba a salir positiva. ¿Por qué? Sí, porque la posición final de B respecto del origen, pues es mucho más grande que la de A respecto del origen. Entonces la de B es todo esto y la de A es todo esto. Entonces, por lógica, restar B menos A me va a dar un valor positivo. Pero acá, claramente, también yo podría ponerle esto, ¿sí? Porque repito, esta es una distancia. Toda distancia es positiva, ¿sí? Pero acá, posiciones finales, ¿sí? Son de naturaleza vectorial. Claro que tienen distancia, ¿sí? Claro que, claro que entre el origen y A hay pues esta distancia, ¿no? De color rojo. Y entre el origen y B hay esta distancia, ¿sí? Pero esa es la diferencia, ¿ok? Acá ambos iban en el mismo sentido, ¿sí? Ambos iban en el mismo sentido. Y sacar la distancia de separación, que es esta, pues era restar, ¿sí? Posición final de B menos posición final de A. Eso son vectores. Entonces, para que sea positivo, le hemos puesto el valor absoluto, ¿sí? Pero a la derecha se sobreentiende. Pero acá sí es un poco más complicado de entender, pero es lógico, ¿sí? Yo tengo posición final de A, tengo posición final de B, las voy a restar, ¿sí? Porque la distancia entre dos puntos, ¿sí? Siempre va a ser la diferencia, ¿sí? Entonces, esto también siempre lo hemos hecho. Si se acuerdan, yo tengo acá esto y acá esto. Acá Y, acá X. Si tenían un vector así y lo otro vector así, pues este era el punto 1 que tenía x1, y1. Este era el punto 2 que tenía x2 y y2. ¿Sí? ¿Qué distancia separaba estos dos puntos? Pues si se acuerdan era la diferencia. Era la diferencia. ¿Ves que es este vector de color lila? ¿Sí? Y eso se calculaba de la siguiente forma. Este vector de color lila era pues, ¿sí? La diferencia entre este vector R1 y este vector R2, ¿sí? Entonces, R1 menos R2, ¿sí?
Pero ahora, esto es en términos de vectores, ¿sí? Si yo quisiera saber la diferencia en términos de distancia, pues la distancia era sacar la magnitud a este vector, ¿sí? Y la distancia entre ellos era... Entonces acá déjenme cambiar esto porque lo hice al revés. ¿Ok? Listo. Ahora sí. ¿Sí? Entonces en términos de vectores es eso. R1 menos R2. Si yo quiero saber la distancia, saco la magnitud de R1 y R2. ¿Qué me daba a mí esto? Lo siguiente. X1, X2 menos X1. ¿Verdad? Eso. Sí. Entonces imagínense que acá yo no voy a trabajar con coordenadas en Y. ¿Sí? Me queda a mí que la distancia entre dos puntos es que... ¿Sí? De esa forma, ¿sí? Ok, en conclusión, ya sea que esté trabajando el ejercicio en un solo eje, como acá, el eje X, o esté trabajando el ejercicio en dos dimensiones, la distancia entre dos puntos, ¿sí? Va a ser siempre la diferencia de las posiciones, ¿sí? La diferencia de las posiciones. Entonces acá, de 2D, simplemente yo puedo llegar fácilmente a una dimensión. E igual sería, sí o sí, la diferencia de ambas posiciones. Uy, entonces agarro esto y lo voy a trabajar acá. Y yo voy a decir, ok, distancia, posición final de A va a ser la inicial de A más velocidad de A por ese tiempo, menos paréntesis. Posición final de B va a ser posición inicial de B. Acá, en términos de ecuación, va a ser más B por T. Ahorita voy a explicar qué es lo que va a pasar. Y cierro el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, esto es la posición final de A. Y esta es la posición final de B. Entonces continúo y simplifico las iniciales. Y me va a quedar que la distancia de separación es valor absoluto. La velocidad de A, miren que es 40. Y acá voy a poner el tiempo. Acá negativo. Y acá, esta es la que tengo que tener cuidado. La velocidad de B es en sentido contrario. ¿Sí? Esta velocidad de B es sentido contrario.
¿sí? Entonces acá en la ecuación yo voy por paréntesis negativo 50 por t. Cierro y cierro el valor absoluto. Entonces acá tendría 40t 50t y acá me va a dar cuánto, 90 veces el tiempo. Listo. Entonces eso me asegura a mí tener un valor positivo, ¿sí? Noten que también esto hubiera funcionado para si yo definía acá esto. Si yo definía b menos a, igual hubiera funcionado. ¿Por qué? Valor absoluto acá, menos 50 de la velocidad por tiempo, acá menos 40 por la velocidad de a por tiempo, acá hubiera dado menos 90, ¿sí? Asumiendo que esta cantidad es mayor a cero. ¿Mm? Igual saldría.